Esto es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de demografía y envejecimiento. Los seres humanos nos seguimos reproduciendo. Somos más de 7,000 millones de personas en el mundo. Cada país tiene su propio ritmo de crecimiento. En algunos lugares la sobrepoblación es devastadora, con consecuencias importantes en cuanto al uso del agua, de la tierra para producir, de los espacios para vivir, de los servicios, etc. En ese contexto, los estudios de población se hacen indispensables para entender en qué mundo vivimos y tomar las medidas pertinentes de política pública para atender las necesidades de la población en sus diferentes etapas, presentes y futuras. El COLEF tiene una larga trayectoria en estudios de este tipo. En el 2014, el COLEF fue reconocido con el Premio Nacional de Demografía. Y de esto hablaremos el día de hoy, demografía y envejecimiento. Y conversaremos en el estudio con uno de los investigadores más reconocidos en el tema. Él es el doctor Roberto Ham, quien es profesor investigador del Departamento de Estudios de Población del COLEF. Los invito a que me acompañen. Hoy hablaremos de demografía y envejecimiento. Profesor Ham, gracias por estar en Diálogos desde la Frontera. Comencemos con nuestro diálogo. ¿Cuándo aparece el tema del envejecimiento en los estudios demográficos? En realidad es un tema reciente, aunque ahora en este momento todo el mundo está preocupado por eso, es reciente. Apareció a finales del siglo pasado. Esto ha sido consecuencia de un éxito demográfico de México y del resto del mundo. Hubo un tiempo en que se preocuparon mucho de la llamada explosión demográfica. Desde luego queremos vivir más y más tiempo, y se imponía detener ese crecimiento con todas las implicaciones y problemas que tenía a través de la otra variable que se podía controlar, que es la fecundidad. El tema era bajar la fecundidad. Eso no fue una cosa simple. Se llevó mucho tiempo, sobre todo en los países desarrollados, en desarrollo, sobre todo en los países en desarrollo. Pero al hacer eso, sobreviven más gentes para llegar a viejos y permanecer más tiempo en las edades que consideramos de vejez. Y también hay menos niños, menos nietos, menos bisnietos, ¿sí? Hubo un tiempo en que los niños abundaban y los viejos eran escasos. Ahora estamos al revés. Ahora los viejos empiezan a abundar y los niños empiezan a escasear. Entonces las relaciones entre generaciones están trastocadas y eso es importante. En el caso mexicano recuerdo que aquella campaña de que la familia pequeña vive mejor, fue una de las campañas que se implementaron justamente para bajar el índice de hijos que tenía cada familia. La familia tradicional mexicana era de 10 en alguna época. ¿Y de eso es de lo que me hablas en los años 60, 70? Antes de los 60, en términos de proporción, era la tasa global de fecundidad, que quiere decir cuántos hijos en promedio estaban teniendo las mujeres cuando completaban su ciclo de fecundidad. Y estaba encima de 6. Encima de 6. Sí, casi le pegaba 7, pero no 10, ¿no?
Algunos tenían 10 y bueno, en promedio digamos que el dato había, era... Había mujeres de más de 10, obvio, pero en promedio eran 6, 7. 6, 7, ¿no? Muy bien. Y eso pues sí comenzó a bajar al final de los años 60, ¿sí? En esa época yo estaba trabajando para la Seguridad Social, como actuario de la Seguridad Social, en el Seguro Social y en el ISSSTE. Me tocó asistir a congresos internacionales de actuarios, sobre todo los europeos. Y entonces ahí me enteré de los problemas que estaban teniendo esos países por haber llegado a viejos, particularmente los problemas de salud y los problemas del costo de las pensiones, porque habían bajado la fecundidad, habían bajado la mortalidad, y nosotros estábamos en ese momento haciendo lo que ellos ya habían hecho y habían llegado a viejos. Entonces, en algún momento, personalmente, en los foros demográficos, me tocó hablar de que lo que estábamos haciendo nos iba a llevar a la vejez en algún momento. Bueno, pero en ese momento las cosas importantes eran la fecundidad, sí, eso era lo que había que controlar, y entonces pues no hubo mucho caso que me hicieran respecto a eso, y tenían razón, ¿no? Ese era un problema que se vendría décadas después. Y justamente, me has comentado, el problema y la discusión y lo que tenemos ya encima es la dependencia de los viejos. ¿Me puedes hablar de los tipos de dependencia que son, en el fondo, el gran problema al que nuestra sociedad o las sociedades, muchas de ellas, se están enfrentando en este momento? Bueno, habría que hablar ahí de qué cosa es envejecimiento y qué es dependencia en el envejecimiento. El envejecimiento generalmente se asocia con una edad alcanzada, ¿verdad? Uno está con credencial del IPAM después de 65 años, o te dejan subir al metro si tienes la credencial. Hablan de una edad, ¿sí? Pero el problema no es solo llegar a esa edad, sino que a partir de cierta edad y correlacionado con la edad, comienzan a haber deterioros físicos y mentales. Y esos deterioros físicos y mentales causan incapacidades, causan lo que llaman los médicos falta de resiliencia, que es la capacidad del organismo de responder a agresiones externas, pérdida de homeostasis, que es decir, el equilibrio del organismo para mantener una funcionalidad, ¿sí? Y entonces en la vejez se pierde esa funcionalidad, ya no es la misma capacidad de adaptación, de aprendizaje, la capacidad de responder ante estrés, y entonces se deja de ser productivo, o en algunos momentos se necesita ayuda para la funcionalidad. Entonces eso es la dependencia, y hay muchos tipos de dependencias, como decías, ¿no? Hay una dependencia económica, en el sentido de que dónde está el ingreso que ya no se puede generar por estar viejo, o la dependencia, la funcionalidad, para algunas veces hasta para transportarse, o la dependencia mental, porque ya no se puede manejar el propio dinero, o se van los recuerdos, o todo eso. No les gusta mucho, sobre todo a las asociaciones que tratan con esto, de que se hable de eso. Entonces hablan de una dependencia exitosa, y que por qué tenemos que discriminar a viejos o cosas así. Pero yo creo que tenemos que ser honestos en esto y directos, y aceptar que el mayor problema del envejecimiento no es cumplir muchos años, sino caer en esas condiciones de debilidad, de falta de adaptación, que causan dependencia. En la preparación de este programa me dabas
adicionalmente una serie de datos y que quiero resaltar en este momento. Me hablabas de que la injusticia social se refleja también en el tema del envejecimiento, es decir, que hay gente que llega a la edad de la que estamos hablando y es muy poquita la que tiene los recursos suficientes para pues sobrellevar de una mejor manera. En cambio, hay muchos que no tienen esa posibilidad porque no han tenido en su vida, digamos, han estado en pobreza o en pobreza extrema. ¿Qué nos puedes decir de eso? Es decir, es una consecuencia también del tipo de mundo en el que estamos viviendo. Bueno, hay varias maneras de darse cuenta de eso, ¿no? Una de ellas es si tomas personas a partir de cierta edad, 60, 65, y les mides su grado de salud, su grado de funcionalidad, obviamente te vas a dar cuenta que las personas de escasos recursos socioeconómicos están más mal que los otros viejos, ¿verdad? Los viejos que durante su vida pudieron comer bien y pudieron tener ejercicio y siguen haciéndolo. La realidad es que la vejez es la última etapa del ciclo de vida de cada persona. Uno empieza en la gestación, hay una etapa muy importante que es el nacimiento, y la infancia, y la niñez, y la adolescencia, y la vida adulta, ¿sí? Y la madurez, y se llega finalmente a la vejez. Cada una de esas etapas tiene características. ¿Qué tanto se cuidó bien la mamá antes de que naciera? ¿Qué tanto nos alimentaron bien cuando estábamos niños? ¿Qué tanto nos educaron en la niñez, ¿verdad? ¿Qué tanto nos preparamos en la adolescencia? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a la vida adulta? Al final todo repercute y existen pruebas completas que nos dicen que la clase de vejez que uno tiene está en función de todo lo que nos pasó antes. Entonces alguien que tuvo oportunidades sociales, económicas, obviamente llega mejor a la vejez, en todos los términos, desde los físicos hasta los económicos. Podríamos decir una cifra que es absolutamente clara en esto. Del 100% de las personas de 65 años y más, solamente una cuarta parte tiene una pensión. Los otros 75% no tienen una pensión de cualquier tipo. Y si quieres verlo por género, la mayor parte de las pensiones es de hombres y menos pensiones tienen las mujeres. Y la mayor parte de las pensiones de las mujeres es una pensión por viudez. Un marido que se murió se las está heredando. Las pensiones generadas por las mujeres por sí mismas son menos. La otra cosa es que dentro de ese mismo grupo hay unos muy pocos que tienen unas pensiones muy altas y de privilegio, ¿sí? Y la mayoría tiene pensiones de menos de 3 salarios mínimos. Entonces todo se reproduce así. Y eso pues nos causa varias dificultades. Tú en lo personal tienes más de 45 años estudiando y relacionado con este tema. Has compartido mesa en conferencias con premios Nobel de Economía, como es el caso de Stiglitz y Diamond en Chile. ¿Cuáles han sido las diferentes miradas en este tiempo que has tenido sobre esto que estamos conversando? ¿Has tenido modificaciones? ¿Comenzaste de una manera, seguiste con otra? En fin, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, en este tema en lo particular, obviamente mis raíces del estudio del envejecimiento estuvieron antes de que yo llegara a la academia. Y fue cuando estuve como actuario del Seguro Social y del ISSSTE. Una de las cosas que en el grupo de actuarios, yo en ese momento estamos hablando de los años
70s, yo estaba en ese momento, desde luego con juventud y más bien aprendiendo de los actuarios mentores viejos, que ahora, bueno, algunos ya se fueron, desde luego, la mayoría. Estaba aprendiendo cosas. Y una de las cosas que me marcó mucho fue darme cuenta que los estudios actuariales de esas épocas advertían que el seguro social, la seguridad social, precisamente por los planes de privilegio, era insostenible y que en algún momento tenía que venir una crisis. Y esas advertencias que hicieron mis profesores de esos momentos llegaron con puntualidad. En esas épocas no nos hicieron caso de las advertencias. Políticamente era improcedente hablar de eso, cómo se iban a oponer a prestaciones, conquistas laborales sindicales, ¿no? Pero vino con toda puntualidad este problema. Y lo que se buscó fue reformar la seguridad social y pasarse a un sistema de ahorro. Ya no tienes el seguro social, ya no eres un asegurado, ahora eres un miembro de una sociedad de ahorro, ¿verdad? Una sociedad de inversión, ya no eres asegurado, sociedad de inversión. Eso es lo que en Chile se originó y eso es lo que en Chile ahora se critica. Y esa reunión que dices, simplemente porque estuvieron estos dos personajes, pero hubo muchas otras, pues lo que dicen es que económicamente eso es lo que no va a funcionar, ¿sí? ¿Qué se debe hacer? Ese es un problema, porque una de las cosas que habría que hacer es quitar privilegios, pero ese es un problema muy fuerte. Estamos en el tercer bloque de nuestro programa y de todo lo que hemos conversado, salta a la vista que el envejecimiento no es un problema menor y ni está enfocado en una sola área de la sociedad. Y al final comentaste este tema de las pensiones. Tú lo has estudiado, tengo aquí un libro del cual eres coordinador junto con Berenice Ramírez y Alberto Valencia, publicado por el COLEF, la UNAM y Ediciones Porrúa. ¿Qué es lo que nos proponen aquí? ¿Qué es lo que nos presentan? ¿Y qué vías de solución? Mencionas quitar privilegios. ¿Esa es la única posibilidad o hay otras? Lo que tenemos que empezar es a decir que el asunto del envejecimiento no son solo pensiones. Se debe ver de modo integral, ¿sí? Una de las cosas que ha pasado recientemente es que ya se está viendo el envejecimiento desde un punto de vista multidisciplinario e interdisciplinario, ¿sí? Cuando yo empecé a ver esto, había dos cosas que nos fijábamos. Uno era la demografía. Ahí venían un montón de viejos dando mucha lata, ¿sí? La otra era la seguridad social. ¿Dónde está el dinero para eso? ¿Sí? En algún momento yo me fui en un año sabático a la Secretaría de Salud porque me invitaron a participar en un grupo de esto, de estudios de envejecimiento. Era casi el único. Entonces pensaron en mí, que era el único. Y entonces empecé a ver los aspectos de la salud. Y ahí empezamos a ver otros aspectos, los aspectos sociales y económicos. Y se crearon grupos. Ahora ya hay grupos por muchas partes. El principal quizá es el Instituto Nacional de Geriatría, ¿sí? Porque ¿cuál es el origen de todos los problemas de la vejez y la dependencia y todo lo demás? Pues es justamente expresiones que tienen que ver con salud, con funcionalidad física, ¿sí? Con funcionalidad mental, con enfermedades crónicas y discapacitantes. Entonces, ahí debe comenzar los principales problemas están ahí, ¿sí? Ahora se está teniendo éxito. Cada día la gente vive más y cada día
está en mejores condiciones. No quiero andar así aquí poniéndome de ejemplos o eso, pero a mí me dicen que ando corriendo por todas partes y todavía saltando y todo eso, y lo que les digo es que no soy único. Ya hay muchas personas con edades encima de 75, como lo que tengo yo. Bueno, yo tengo 76, ya me estoy quitando uno, que están muy bien, y eso va a seguir. Entonces el asunto es tomar en cuenta eso para, por ejemplo, no desperdiciar recursos. ¿Por qué tenemos que darle pensiones a gentes que no llegaron a los 50 años y que por ciertos contratos o cuestiones sindicales se pueden jubilar? No necesitarían eso, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para tener programas de prevención? Para que cuando lleguen a viejos, lleguen funcionales y no ocasionen gastos, ¿sí? Y un problema de esto es mirar el costo de todo eso. ¿Por qué es más caro toda esta cuestión de la atención a la salud y de la prevención a la salud que las mismas pensiones? ¿Sí? Por una razón muy simple. Todo el mundo necesita esto y podría decir lo que ya hay modelos y pronósticos, proyecciones que nos dicen lo que se va a necesitar. Y cuando comparas el costo que va a hacer eso con las pensiones, resulta que son mucho mayor el costo de la salud. Entre otras cosas porque a pensiones se le dedica muy poco, ¿sí? Eso de que la mayor parte tienen menos de un salario mínimo, menos de 2 salarios mínimos, pero el costo de las enfermedades va a ser mucho más alto. Justo en eso estaba pensando. Tendrá que ver también con un tema de cultura, de educación, diabetes, la obesidad, que son problemas muy serios en México. Tendrá que ver con que trabajemos como sociedad en esta cultura de la buena alimentación, del ejercicio. ¿Crees que la sociedad en su conjunto tenemos una responsabilidad, además de políticas públicas? Sí. Mira, es muy fácil ahí plantear, perdón que lo ponga de esta manera, es muy fácil plantear cosas como esta que tú dices: oigan, coman bien y hagan ejercicio, ¿sí? Yo te diría de una cuestión que se hizo antes, y que yo también era activista en esa cosa, dejar de fumar. Una de las grandes cosas por las cuales los viejos están llegando bien es porque se dejó de fumar, ¿sí? Todos aquellos que estén fumando ahora, jóvenes, la van a pagar muy seriamente para llegar a viejos, ¿sí? Ahora, ¿cómo le vas a decir a alguien que coma bien y que haga ejercicio, cierto tipo de ejercicio, no puede ser cualquier otro, si está en la pobreza? Correcto. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con la desigualdad de este país en dos aspectos. Uno, el más importante de todos, es la educación, la escolaridad. Los países que han envejecido bien y que tienen mejores condiciones son aquellos que han tenido buenos sistemas de escuela, porque de ahí parte la percepción de la salud, porque ahí parte la prevención, porque de ahí parten muchísimos programas, las exigencias de los derechos, ¿sí? Los que bloquean los periféricos, que andan buscando, como están haciendo ahora algunos justo del Seguro Social, porque dicen que no les dan su aguinaldo, como debe ser, de acuerdo con eso, esos bloquean el periférico. Pero los otros viejos que no tienen nada, esos ni siquiera pueden pensar que un día pueden bloquear el periférico para que les den algo. Entonces hay un problema estructural. El momento que fuéramos un país igualitario, en ese momento todo lo demás se acomoda, incluyendo la vejez. El caso de Latinoamérica, México, pues estamos sin desarrollarnos, seguimos subdesarrollados y ya casi envejecimos. Un comentario final en este sentido, profesor. Bueno, sí, el caso típico fue Europa. Europa se tardó más de 2 siglos en llegar a los niveles de envejecimiento que ahora tienen.
En esa cosa, sin pensarlo, muchas cosas se fueron ajustando hacia los viejos. Pero no todos fueron buenos ajustes. Por ejemplo, en Francia se han descuidado las universidades porque se gasta mucho dinero en viejos. Y ya ha habido manifestaciones y protestas y cosas de las universidades sobre eso, ¿verdad? Aquí un país que de pronto envejeció muy rápido, pero pudo adaptarse a ciertas cosas, es Japón, ¿sí? Pero ahora tiene problemas también de envejecimiento. Ellos lo hicieron mucho más rápido que los europeos, ¿sí? China en este momento tiene un problema serio con el asunto del hijo único. El gran problema de China va a ser el envejecimiento. El gran problema económico de China va a ser el envejecimiento. Ahora nosotros estamos entrando en una velocidad de envejecimiento muy fuerte simplemente porque se importaron cosas. Se importaron antibióticos y cuidados y una serie de cosas que nos hacen vivir más, y se importaron actitudes de fecundidad y todo eso, ¿sí? Con mucho éxito, y lo debimos haber hecho y está bien. Pero ahora tenemos también que ver si podemos importar otras cosas como para sostener ese envejecimiento, que además me apuro a decir algo, toda la cuestión tecnológica va a hacer cambios incluso en el envejecimiento. Yo espero que en el futuro tengamos nuevamente oportunidad de hablar de esto y de otros temas que tú has estado trabajando durante años en el COLEF. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y a usted lo esperamos en un próximo programa de Diálogos desde la Frontera. Hasta entonces.